Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. En una semana de agitación política por la detención del expresidente Álvaro Uribe y más cuarentena en un puente que ya nos parece eterno, una noticia del entretenimiento ocupó la prensa de toda América Latina. Después de 50 años, el Chavo del Ocho no volverá a la televisión nunca más. En otra pelea, esta vez con Chespirito de carne y hueso, María Antonieta de las Nieves luchó contra viento y marea por su chilindrina. Ganó la custodia de la niña traviesa de la vecindad del Chavo del Ocho. Así es esta niña, que nació para ser grande. Hasta el mes de junio, al país habían ingresado como migrantes 1.818.754 venezolanos, según los datos de Migración Colombia. Muchos pasan por aquí solo de paso, camino hacia otros países, al sur o para el norte. De los corredores, el más aterrador es el paso por el Darién. El número de africanos y asiáticos que lo intentaron por ahí el año pasado se triplicó. Algunas de nuestras fronteras es que no son de tránsito, sino también de muerte. Un viaje para alcanzar la tierra prometida. Las escenas tristes de las despedidas de lejos y los duros adioses de tantas familias que han sufrido la muerte de un ser querido han sido protagonistas en medio de esta pandemia. Por eso, la paciencia y el amor de Alejandro González, que grabó a su papá mientras se le apagaba la vida por el Alzheimer, terminó en una película. Y un homenaje parece la mejor manera que encontró para agradecerle por la vida, para que lo recuerden por los siglos de los siglos. Empecemos. María Antonieta de las Nieves siempre será una niña grande. Es chilindrina, pecosa, con el saco siempre al revés, que nos ha hecho reír durante años. Ha peleado sus batallas en el vecindario del Chavo del Ocho y fuera de la televisión. Hasta hace 9 días, que fue el último día de transmisión ininterrumpida de los programas de Roberto Gómez Bolaños en televisión abierta en México y en más de 20 países. Porque el grupo Televisa y el grupo Chespirito no pudieron llegar a un acuerdo. Aunque la chilindrina se negaba a desaparecer y a envejecer, le llegó la hora, parece, a la fuerza. María Alejandra Cardona la visitó en una de sus tantas despedidas. Nunca pensé que cuando yo empecé hace 45 años íbamos a llegar a tanto, íbamos a seguir gustando después de tantos años, y que iba a seguir la vida igual que hace 45 que empecé. Como María Antonieta de las Nieves ya es una niña grande, no puede seguirle el paso a la chilindrina. Después de 4 décadas fundida entre un par de coletas chuecas, unas pecas y unas gafas empañadas, empieza ya a despedirse de esa traviesa de 8 años que vive con el corazón de una abuela de 66. ¿Cuándo llegaste? Anoche, de una. Tantos años metida en la piel de esta niña traviesa, María Antonieta. Ay, no puedo evitarlo, pues así nací, ¿qué quieres? Son cosas naturales. Y es que la mujer que se esconde detrás de este traje de colores y que desde hace 38 años anda de gira con su espectáculo en el circo de la Chilindrina, ya no tiene alientos para estar de pueblo en pueblo con su show. Porque la chilindrina normal ya debe estar viejita. ¿Cuán viejita? Y tengo 8 años. ¿Por qué tengo que llorar nomás porque a ti se te da la gana? ¡No! Aunque todavía le gusta jugar, cantar y hacer pataleta cuando no tiene lo que quiere. Ya me dio la tos. Está cansada, pero ni por esa se sale de su libreto. Ay. ¿Cómo hace uno para estar tanto tiempo en un personaje? ¿Nunca se cansó, nunca peleó con la chilindrina? No. Porque yo soy como un personaje de Walt Disney, que soy mágica, ¿eh? Siempre he sido igual desde que empecé. Claro, no igual, porque pues, uno se transforma, se vuelve más bonita y pues, esas cosas, ¿no? Que va uno aprendiendo con la vida. Es como si la tuviera tatuada en la piel. María Antonieta se acostumbró a ver el mundo con los ojos de la inocencia. Guardar a ese personaje en el baúl de los recuerdos se ha convertido en una verdadera agonía. ¿No crees que ya es hora de crecer, chilindrina? No. ¿Pero ¿Para cuántos qué? años más?
Pues ¿para qué? Si así con esa estatura se casó, tuvo sus hijos, tiene sus nietos, tiene un marido lo máximo que pudo ella encontrar. Como comparten la misma boca y la misma piel, cuando el turno de responder es para María Antonieta, la Chilindrina se refiere a su mamá. Yo no junto los dos personajes. O soy la Chilindrina o soy María Antonieta. Pero tú me puedes preguntar de María Antonieta. Oye, ¿y María Antonieta? No, mi mamá, por favor. Para mí es una pinche grata. De lo contrario, siempre imprudente y metiche habla la hija de don Ramón. Siempre mi mamá me acompaña. Y yo la acompaño también. Cuando ella tiene sus telenovelas y eso, yo voy y la veo y digo, ay, qué vieja más creída. Pero pues así estamos. María Antonieta Gómez Rodríguez nació el 22 de diciembre de 1950 en Ciudad de México. Fue la última de 7 hijos, y así como la Chilindrina, María Antonieta casi muere recién nacida en brazos de su papá, un militar llamado Tanis Stanislao. Se casó muy joven, a los 21 años, luego tuvo una hija, luego tuvo un hijo, y ahora tiene 5 nietos, y 3 perros, y una se llama Chiquita, otro se llama Coquis, y la última se llama Chilindrina. Las dos son tercas, audaces y muy trabajadoras. No ha perdido la cordura. Estar metida en traje de niña no es ninguna locura. ¡Parece tela de araña, mis coletas! ¡Ay, mis colitas! Está dispuesta a gozarse el personaje y hacer con ella todos los experimentos posibles, hasta que logre compensar el tiempo que perdió en su infancia trabajando horas extra. Y voy a hacer todos los experimentos que tú quieras, Daddy. Empezó a los 3 bailando ballet y a los 13 ya era una profesional del doblaje. Era la inolvidable voz de Merlina, la hija chiquita de los Locos Adams, de Eddie en La Familia Monster y de Batichica en Batman. Trabajó tanto que ella no pudo ser una niña normal, que jugara con otros amiguitos, que jugara al trompo. Y por eso dijo, uy, voy a ser una niña, voy a ser de lo peor. Todo lo que quise hacer de niña lo voy a hacer y lo sigo haciendo. Fíjate. Como no se conformaba con ser una actriz anónima, Tony, como la llaman sus amigos y familiares, como no tenía las medidas ideales para encarnar a una protagonista de novela, se metió en el quirófano, se arregló la nariz y se inyectó las pantorrillas con silicona. Y como era pequeñita y siempre quiso estar a la altura de las divas, llegó a pensar hasta en hacerse unos injertos de hueso para ganar 15 centímetros de estatura. Ella creyó que por ser más grande iba a ser más guapa y le iban a llamar más. Pues no es cierto. De todas maneras, es que ella quería ser dama joven de telenovela. Y no llegó más que a la Chilindrina. Tenía 18 cuando Chespirito la retó a hacer comedia. Empezó con un personaje chiquitico en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y poco a poco le fue dando forma a esa Chilindrina que hizo reír a muchos y enojar al pobre de don Ramón, además de burlarse y pasarse de lista con el Chavo y con Kiko. Pues yo creo que ya no. La llamaron así porque sus pecas se parecen a las uvas pasas de un pan mexicano que se llama Chilindrina. Gracias. Sus vestidos fueron cambiando con los años. Eran confeccionados en la fábrica de ropa de maternidad de su mamá, doña Deifilia. Poco a poco se fue transformando la Chilindrina hasta que llegó así. ¡Wow! Así que ¿Qué tal? Juntas le dieron la vuelta al mundo. 1,5 metros de estatura fue suficiente para hacer de este pequeño personaje una marca gigantesca que ya tiene vida propia y que se ha convertido inclusive en un caso de estudio. Ya sé lo que quieres. Logró permanecer vigente en el tiempo, detener el paso de los años. Ningún otro actor del Chavo del Ocho logró adueñarse de por vida de su personaje. Porque la Chilindrina es mía. El personaje yo lo inventé. Su amor y su obsesión por el personaje la llevó a rebelarse contra Roberto Gómez Bolaños. A costa de una amistad de toda una vida, María Antonieta lo desafió y lo venció ante la justicia. Hubo un problema legal que me demandaron, que me costó la vida, porque los abogados en todos lados son muy caros. Yo trabajaba para pagar el abogado, para quedarme con la Chilindrina. Y después de 12 años se quedó con los derechos de su inseparable compañera. ¿Qué pasó con Chespirito? ¿Por qué peleaban? Ya estamos contentos. Yo estaba contenta con él, pero pues él conmigo yo creo que también.
la verdad, pero no lo dejan mucho, pero allá él. Líos judiciales que dejaron al descubierto el mugre que se escondía de puertas para adentro en esa linda vecindad. ¿Será que doña Florinda le tenía celos a la Chilindrina porque vivía enamorada del chavito? Digo, no te puedo contestar eso. Piénsalo tú y díselo tú. Los roces entre doña Florinda y la Chilindrina migraron de la ficción a la realidad y se intensificaron desde que Roberto Gómez Bolaños, que era el director, actor y creador del Chavo del Ocho, dejó a su primera esposa, que era gran amiga de María Antonieta, y a sus 6 hijos por irse detrás de las faldas de Florinda Mesa, la misma doña Florinda. Un romance de 40 años que indispuso a todo el elenco. Chilindrina, ¿cómo era la realidad del vecindario cuando se quitaban las gafas y esos personajes eran adultos? Pues no pasaba nada, porque no se veían. No se veían más que para trabajar. Pero como buenos profesionales, a la hora de grabar se escondían detrás de esas máscaras que nunca dejaron ver las enemistades de los viejos. Ya que no tengo a mis amigos de la vecindad, pues tengo a mis amigos de Colombia, ¿verdad? Y ya que no tengo a quien hacerle travesuras, pues le hago travesuras a los papás de los niños. ¿Qué te parece? Así que cuidado, ¿eh? Si vas a mi show, no te vayas a asombrar que te ponga a ser la bruja del 71. No. O doña Florinda. No, eso te quedó peor, mano. No. Mejor la bruja. ¡Muñeca! La Chilindrina es uno de los personajes más queridos de América Latina. Puso de moda su peinado, sus frases y hasta ese inolvidable saco chueco que la sigue arropando. ¿Pero se imagina alguna vez en María Antonieta la vida sin la Chilindrina? No creo. Estamos juntas, ¿eh? Estamos muy pegadas, ¿eh? Porque yo como me voy solita. Te pierdes. Claro, yo tengo que tener a mi mamá María Antonieta conmigo. 290 capítulos del Chavo del Ocho que pusieron a María Antonieta de las Nieves en el Olimpo de la televisión. Ha sido uno de los programas más vistos en todo el mundo. Ha sido doblado a no sé cuántos idiomas, 40, me dicen. En 45 años juntas, solo se separaron 2 veces. Cuando María Antonieta quedó embarazada de su hijo Gabriel y cuando le dio el arrebato de irse a poner su propio programa al que llamó Pampa Pipiltzin. Pero como no tuvo el éxito que esperaba, regresó con el rabo entre las piernas. Desde que Roberto Gómez Bolaños murió, María Antonieta dice que lo escucha desde el más allá. ¿Qué te Me dice? dice que como le ve en el cielo y que me quiere mucho, que me extraña mucho. Digo, oye, eso me lo hubieras dicho aquí abajo. Espérate, no allá arriba. Entonces, yo lo quiero mucho, igual a mi papá, don Ramón. Pues Dios se lo quiso llevar, pero algún día estaremos Ramón, el Chavo y la Chilindrina juntos otra vez. Con su Chilindrina bajo custodia, María Antonieta se creció en los escenarios. Primero, se lanzó a la pantalla gigante con su película La Chilindrina en apuros. Escribió su propio libro, Había una vez una niña en una vecindad. Y ahora llegó hasta Hollywood para crear la expectativa de Stranger Things, una de las series más exitosas de Netflix. Se metió en la piel de un extraterrestre. Eso sí, solo para la publicidad que promociona la serie en América Latina. Voy a ser muy buena. Te lo prometo. Fíjate. Una niña tremenda que dejó ver a esa actriz gigante que la Chilindrina lleva por dentro en todas las dimensiones. Vine a ver si se te ofrece algo. Como empezó tan joven, su carrera ha sido larga y llena de personajes. Primero clavo. Mi mamá María Antonieta va a seguir haciendo telenovelas y va a seguir haciendo teatro hasta que ya no pueda. Y ya casi no puede la pobrecita, ella está muy viejita. Y es que los años no perdonan ni a la mejor amiga del Chavo, que ya no puede disimular las canas ni sus achaques. Perdone. Camina más lento que de costumbre. Prefiere ir siempre de la mano. No vaya y sea. Cuando la Chili se quita el maquillaje, se mira al espejo, ¿a quién ve? Oh, desilusión. Veo a María Antonieta cansada, ojerosa, triste, deprimida
Y entonces nos ponemos a dormir las dos, porque nos encanta dormir. Aunque toca hablarle claro y fuerte, Si me hablas fuerte, porque aparte estoy sorda. no deja de ser esa chiquilla astuta que responde con la madurez de una actriz curtida en los escenarios. Pero llegó la hora de despedirse. Puede ser que nunca más me vuelvan a ver. O puede ser que haga otra cosa que no sea tan pesada como en un circo que es todos los días. Con esta Iván 3 veces que lo intenta. Gracias, los amo. Y es que despedirla sería como enterrar a la gallina de los huevos de oro. Me siento realmente muy afortunada de pertenecer a ese grupo. Aunque su familia y su médico le aconsejaron a la Chilindrina dejar por fin descansar a María Antonieta, ella insiste en seguir. Yo te cuento todo lo de María Antonieta. Todos los chismes me los sé. Que estando en el escenario me olvido de todo. Que si está María Antonieta enferma, que si le duelen las piernas, que si tiene reumas, que si está diabética. Le vale. Yo soy una niña de 8 años feliz en la pista. Que no le duele nada. Sí, que no me duele, hombre, que me va a doler. No, hombre, estoy muy, muy contenta. No le gusta sentirse vieja, por eso una y otra vez se viste de niña y vuelve al escenario, porque el show por ahora debe continuar. Y color en colorado, ese cuento se ha acabado. La Chilindrina, claro que lamentó a través de Twitter y de Facebook la salida del aire del Chavo y de Chespirito y ruega para que ojalá la vecindad vuelva a ver la luz en la caja mágica. Fíjate. Después de comerciales, la travesía por la selva, el destino más temido de todos los migrantes. Los espero después de comerciales. Mucho antes de que llegara la cuarentena, Federico Benítez se echó al hombro la misión de contar la historia angustiosa de cómo se mueven por el corredor del Darién en plena selva del Urabá los migrantes que pretenden llegar a pie a una mejor vida. Con el miedo pegado a la piel, se enfrentan al clima, a los animales, a las enfermedades y a unas condiciones muy extremas, porque el paso fronterizo es una zona roja amenazada por el clan Úsuga y por las disidencias de las FARC. Una pareja de cubanos y su sueño de libertad en la temida ruta de la muerte. No, si me toca cargarla, yo la subo. No, yo voy a llegar a los Estados Unidos, no sé hacia dónde me dirigiré ni dónde dormiré. Solamente llegaré y pediré asilo. Yo tengo que subirle a la buena o a la mala. Ya bueno, ahora aquí nosotros nos encontramos pasando por la selva. Nelly de Anápoles y José Álvarez son cubanos. Él es periodista y ella médica. Están cruzando de manera ilegal fronteras por América para llegar a los Estados Unidos a cumplir sus sueños. En Estados Unidos al menos quisiera tener una casa, un trabajo. Son esposos hace 3 años y se prometieron estar juntos en las buenas y en las malas. Hoy, cuando las fuerzas ya no les dan más, mientras escalan una montaña en el Darién colombiano, una de las selvas más agrestes del mundo, Nos va a desmayar. se acuerdan de su pacto, se agarran fuerte de la mano y siguen. No los vence el cansancio ni los desmayos que les producen estar cruzando hacia Panamá por una frontera que devora almas. El cruce por la selva es un poco peligroso ya que existen paramilitares. Una experiencia que me ha conmovido es el cruce de mi esposa, cómo ha tenido que enfrentarse a la selva. Es una cosa que me da miedo. Siento miedo no por mí, sino por ella. Los acompañamos en parte de su travesía. Solo se podía grabar cuando estuvieran bien adentro de la selva, para que nadie sospechara lo que ellos estaban haciendo. Dios mío. Llegar a Estados Unidos es lo único que está en sus cabezas. No les importa que lo tengan que hacer por aire, mar o por tierra. Mientras cruzan la parte final de Colombia, ya no tienen ni un centavo en sus bolsillos, a pesar de haber salido de Cuba con $3.000 que les prestó un amigo. Por eso lo hacen a pie. Yo no contaba con el dinero suficiente para llegar a los Estados Unidos.
Dije, llego a Panamá, me posiciono, veo cómo consigo un trabajo y cuando levante una plata seguiré. Más difícil era salir de Cuba y ya salimos. Nos toca quedarse en Panamá o deshacernos de cosas como me he ido deshaciendo. Pedacito de lo mano, no podemos rendir. Vender mi reloj, un teléfono, el otro teléfono y así. Ir en busca de ese sueño americano los llevó a realizar el cruce más peligroso en esta larguísima travesía, el Darién. 20.000 kilómetros cuadrados de selva entre Colombia y Panamá, que desde la época de la colonia mató españoles que no la pudieron conquistar. Hay que enfrentarse al paludismo, la lesmaniasis, la guerrilla y los paramilitares. Los migrantes dicen que quien salga con vida de Colombia tiene asegurada la llegada al sueño americano. Salieron a finales de enero de Cuba. Son de la provincia de Guantánamo. Lo hacen porque José es periodista y se cansó de la mordaza que le ponía el gobierno cubano cuando hacía reportajes para el canal Palenque TV y de las 9 detenciones a las que lo han sometido por, según él, mostrar la verdadera realidad de su país. Cada vez que yo salía a hacer un reportaje, rara vez no era detenido. Y ahí me amenazaban, me decían que mi vida corría peligro, que la familia podían ser reprimidos, que mi mujer podía ser expulsada de la escuela. Nélida estudió medicina y ganaba al mes $45 por ejercer su profesión. Yo estaba cursando el 6º año de la carrera cuando me querían expulsar porque me dijeron de que yo me estaba mezclando con personas antisociales, por el simple hecho de que mi pareja hacía reportaje de la realidad cubana. Yo no me gradué con título de oro por esa razón. Solo se tienen el uno al otro. Él acaba de cumplir 27 años y ella tiene 26. Se embarcaron en un viaje que puede durar meses y en el que fácilmente se puede perder la vida. Salieron por avión de Cuba hacia Guyana. Luego abordaron una lancha a Venezuela, en la que estuvieron junto con otros inmigrantes navegando por más de 12 horas en mar abierto. Allí conocieron a Yurelis Pérez, que también atraviesa la selva con ellos. Es otra cubana que dejó a su pequeño hijo en su país para poder ella viajar a Estados Unidos. Yo tengo un niño de 10 años y para poder salir de Cuba tuve que vender mi casa, desacomodar a mi niño. Mi mamá está enferma, tiene cáncer de piel y no puedo brindarle una economía y una alimentación que se merece. Por eso, arriesgando mi vida, dejando a mi hijo, pudiendo dejar a mi niño huérfano por mejorar el futuro de mi niño. He pasado todos estos riesgos y no sé todavía si voy a llegar con vida a los Estados Unidos. Viajaron en bus por toda Venezuela hasta llegar a Cúcuta. Entraron ilegales a Colombia, donde los atraparon mafias que están dedicadas a transportar migrantes en la frontera de Colombia con Venezuela, Ecuador y Panamá. En Cúcuta, junto con otros cubanos, los montaron en un bus hacia Montería. Fueron más de 30 horas de viaje. No hemos sentido engañados. Los colombianos abusan de nosotros. Como que le inventan una historia de lo más difícil del mundo para sacarle dinero. Lo que están es jugando con la necesidad del cubano. Es decir, que no es un pueblo humanitario con el cubano. Por salir de Cuba, lo que estamos pasando. En pleno páramo de Berlín, en la vía entre Bucaramanga y Cúcuta, los detuvo la policía en un retén. Según ellos, les cobraron el favor de no entregarlos a migración. Ahí nos amenazaron de que nos iban a deportar, que si no le dábamos plata nos iban a llevar para migración y entonces migración nos llevaba para Venezuela y Venezuela para Guyana y así sucesivamente. Entonces le dijimos que cuánto teníamos que dar, le dice que 500 por cada uno, éramos 16. Entre todos llegamos a $2.100 nos quitaron ese día. Preferimos dar un dinero antes que nos deporten para Cuba, porque en Cuba, mucho aquí, ya, ¿qué vamos a hacer nosotros en Cuba? A ver, yo por lo menos yo llego a Cuba ahora y me hacen polvo. La misma guardia, la misma policía de aquí de Colombia nos ha quitado mucho dinero, hasta las pertenencias nos han quitado. De Montería siguieron para Turbo en Antioquia. Este municipio es el centro de acopio de tráfico de personas. Los escondieron 4 días en una casa antes de meterlos, hacinados junto con otros 50 migrantes de África y Asia, en un bote para cruzar el Golfo de Urabá. La familia de nosotros supieron lo que estamos pasando. El viaje lo hicieron de noche, por partes.
En el día se escondían entre manglares. Se demoraron 3 días en llegar a Acandí, cuando lo normal es tardarse 3 horas. También les cobraron $530 por un pasaje que para los colombianos cuesta 60.000 pesos. Temía por mi vida y por la vida de mi mujer al verla. El agua no daba aquí a las rodillas. Veníamos 57 en un bote que es, incluso ese bote no es ni para el mar, ese bote es para el río. Tuvimos 3 días ahí mal alimentados, súper débil. Yo vomité en un día como 9 veces. No sé cómo yo llegué hasta acá. Los recibió un coyote que los pasaba por la selva junto con otros cubanos. Les cobraba a cada uno $150. Los insultos y el cansancio los hizo devolverse después de 2 intentos de desafiar la selva. La fuerza física no la tenía para continuar con lo demás. Éramos 19. Yo estaba deshidratada. Oh, Dios. ¿Es un ratito? Sí, pero si no, espérate. No es que yo quisiera subir. Es que siento como que me voy a desmayar. Quedaron atrapados en Colombia y solo podrían pasar hacia Panamá por sus propios medios. Ya por lo menos yo he intentado ya con esta 3 veces y no he podido. No he podido porque las 2 veces anteriores me desmayo, me tuvieron que poner el suero y todo por deshidratación. En el Golfo de Urabá se trafica cocaína, armas y migrantes. Los Úsuga manejan todo lo ilícito de esta región. Por esos días prohibieron el paso de cubanos por la zona. La ruta quedó cerrada hasta nueva orden. Quien moviera a alguien de manera ilegal hacia Panamá asumiría las consecuencias. Los matan y entonces todo el mundo tiene miedo pasarnos por lancha y entonces lo que queda es pasar por la selva. Con la ignorancia de quienes solo van de paso por Colombia y desconociendo el poder de estos grupos criminales, José, Nélida y Yurelis decidieron embarcarse a explorar ellos solos la selva. Campesinos de la zona les ayudaron a cruzar parte de la selva, arriesgándose a ser asesinados por los grupos armados. El calor y la humedad deshidratan a cualquiera en pocos minutos, mermando las fuerzas. Nélida es la que más sufre. Uy, ay, me han dado desmayo, el cuerpo se te afloja, es como si te fuera a dar hipoglicemia, se te baja la presión porque son lomas muy inclinadas que hay que subir, que hay que escalar. Nélida no daba más y el único desahogo es el llanto. José se desespera, intenta darle ánimo cada vez que ella se queda sin fuerzas para que se recupere. Espérate, mami, guarda la prisa. Toma agüita de esa que tú estás vomitando y estás débil para que te hidrates. Nosotros no tenemos prisa. Devolverse no es una opción. Tienen que llegar a Panamá como sea. Llevan algo de agua, maní, galletas y unas pocas latas de atún que para los cubanos es un manjar. Tratamos de restringirnos al máximo, comer una sola vez al día o lo necesario para poder que el dinero nos dé hasta que lleguemos, aunque sea a Panamá. El camino se reduce a saltar árboles caídos, soportar ventarrones y a resbalarse en las subidas en las que agarrarse de cualquier planta es un chuzón seguro, porque todas tienen púas. Es una selva devoradora en la que la luz no se ve porque está llena de árboles de 20 y 30 metros de altura que impiden también la visibilidad. Es un peligro que uno está corriendo aquí, un riesgo que si te caes por un barranco y te mata nunca más, si te desmayas, nadie puede pararte, nadie puede hacer nada por ti. He subido lomas que he pensado que no voy a llegar a la cima. No existe camino. La neblina en la cima de la montaña hace que cualquiera se sienta atrapado en una cárcel. Las chicharras hacen un ruido ensordecedor y la orientación es un golpe de suerte que hay que jugarse con cada paso que se da. Ya hoy no llegamos ya. No. No. No es posible seguir.
Hay que armar una carpa, que por suerte nosotros habíamos llevado. Nos tocó dormir en el medio de la selva porque como ya no estaba cogiendo la noche, ahora lo que viene bajada es muy peligroso para nosotros, ¿sí me entiendes? A eso de las 5 de la tarde, cuando en la mitad de la selva ya todo está oscuro y solo se escucha el intimidante ruido de los animales nocturnos, el cansancio vence a Nélida y a José. Van cayendo dormidos en medio de una torrencial lluvia y de ventarrones que tumban árboles. Por su cabeza no se les pasa que por acá hay jaguares, pumas y serpientes venenosas como la talla X, que podrían acabar con su sueño americano. Bueno, vamos a ver si llegamos porque lo que nos espera todavía es algo muy difícil. Amanece. Arreglan el maletín con lo poco que les queda. Es más grande su ilusión de llegar a Estados Unidos que lo que cargan en sus bolsos. Hasta ahí los acompañamos. Vemos poco a poco cómo se los traga la selva. Los dejamos con la promesa de vernos días después en Puerto Valdía, un pueblo panameño incrustado en el Darién al que llegan todos los cubanos que pasan por Colombia con destino a Estados Unidos. No tenemos la certeza de volverlos a ver. Se pueden quedar para siempre en la selva y nadie en este mundo sabrá qué pasó con ellos, como ha ocurrido con muchos migrantes. Tres días después viajamos por lancha hacia Puerto Valdía para saber qué pasó con ellos. Llegamos al pueblo. Las autoridades panameñas, al ver que somos periodistas, nos ponen todo tipo de problemas para ingresar. Después de la intermediación del cónsul panameño en Colombia, acceden a que entremos a su territorio, pero las grabaciones están prohibidas. Al menos queríamos saber si Nélida, José y Yurelis habían sobrevivido a la selva. En Puerto Valdía hay un campo de refugiados que alberga únicamente a los cubanos que vienen de Colombia. En diciembre llegaron más de 4.000 a este pueblo de solo 600 habitantes. El gobierno tuvo que adecuar carpas y colchonetas porque el pueblo colapsó. Preguntamos por Nélida y José, pero nadie nos da razón de ellos. Estábamos a punto de devolvernos cuando de repente aparecen de la nada. Ellos saben que está prohibido hablar con la prensa. Disimulan y nos cuentan que se demoraron 2 días más cruzando hasta Panamá. Esa fue la experiencia más amarga que yo he vivido. Pero, como le digo una cosa, le digo la otra. Si tengo que volverlo a hacer en busca de mi libertad y mi sueño, lo volvería a hacer. No me arrepiento de este viaje que he hecho. Yo no anhelo tener riqueza. Yo lo que anhelo es vivir como vive una persona normal. Yo prefiero morir acá libre y no morirme de hambre en Cuba. Ellos, en su ingenuidad, piensan que en Colombia han vivido lo más duro desde que huyeron de Cuba, pero aún les falta cruzar por 5 países, recorrer 5.188 kilómetros para llegar al Paso, Texas. Sin saber aún cómo lo harán, porque no tienen dinero, tendrán que pasar por territorios dominados por las maras y los salvatruchas en Centroamérica y recorrer México de sur a norte, tratando de sobrevivir a las balas de los carteles si quieren sentirse libres en los Estados Unidos. Después de 5 meses, Nélida y José lograron llegar a los Estados Unidos. Un viaje con final feliz. Lastimosamente son más los que se quedan en el camino. Según Migración Colombia, 8.855 extranjeros sin documentos fueron detectados el año pasado en nuestro país. No se vayan, después de comerciales, la despedida, la bella despedida de un hijo a su padre que se iba apagando lentamente. Ya nos vemos. No es tan solo de estos tiempos en donde hasta para decir adiós para siempre se hace a través de una cámara. Cuando no sabíamos nada de este bicho del COVID-19, Alejandro González grabó cada instante de los años que tuviera, además con su papá, don Lázaro, cuando supo que estaba perdiendo la memoria por Alzheimer, porque una vez se detecta la enfermedad empieza la cuenta regresiva. Héctor Córdoba y una larga despedida que quedó en forma de documental. Yo estaba en España y llamé a mi papá y se demoraba en contestarme de una pregunta a otra, se demoraba mucho tiempo. Yo, papá, ¿estás bien? Papá, ¿estás bien? Sí.
pero me contestaba después. Y llegó un momento en que le dije, papá, ¿usted necesita ayuda? ¿Usted necesita algo? Me dice, véngase, hijo, que yo acá véngase, yo lo necesito. Y no necesito decirme nada más, sino que yo colgué este teléfono, reservé un billete de avión y vine a encontrar a mi papá, que realmente se le olvidaban las cosas y que pues esa figura tan grande ya necesitaba ayuda. Dígame, ¿quién es ese? No. Ese es usted, hace muchos años en el club. ¿No? ¿Se acuerda? En el club Choquenzá. José Alejandro González es un fotógrafo bogotano que un día, mientras intentaba ganarse la vida en España, escuchó a través del teléfono la voz de un padre temeroso, solitario y triste. Sin pensarlo 2 veces, viajó a Colombia, tomó su cámara y empezó a grabarlo. Son casi 7 años en los que ha seguido paso a paso con su lente a don Lázaro, un hombre de raíces quindianas, de carácter fuerte y voz suave que lentamente se derrumbaba por una enfermedad que no tiene piedad. Un Alzheimer que, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 36 millones de personas en el mundo. En este momento no sé qué tengo yo de 7 años o 5 años de imágenes de mi papá. Yo no sé qué va a hacer eso. Pero estoy completamente seguro que fue mi herramienta para no sufrir esa ausencia de mi papá que se estaba yendo. ¿Para dónde vamos? Para el río, pero para los perdidos. ¿Cómo se llama usted? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Lázaro González. ¿Y dónde estamos, Lázaro? A eso se me fue. Oiga, ¿para dónde cogen? Nosotros fuimos a la Fundación Santa Fe, mi hermano y yo, y mi papá a enfrentar que tenía, no me acuerdo el nombre del neurólogo, pero era como de los mejores neurólogos. Y nos dijo, tu papá, se lo dijo a él también, dijo, tu papá tiene una deficiencia en la mente y se va a empezar a degenerar y esto va a ser más grave. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo su papá? Caminaba, era muy digno en aceptar todo lo que tenía. Hasta el último momento quiso ponerse su camisa. Tengo recuerdos de ver a mi papá con un botón de la camiseta, pero completamente, o sea, con el botón más. Dale, ¿usted dónde trabajó toda su vida? En el Banco de la República. ¿Se acuerda qué hacía usted allá? Sí. Entonces tú sí te acuerdas de muchas cosas. Tú sí te acuerdas de muchas cosas de tu vida. Sí, pero con el pasar se me perdieron muchas. ¿Y eso lo hace sentir triste? Claro, pues, Don Lázaro González tiene 74 años. Nació un 24 de mayo en Calarcá, Quindío, pero fue criado en Pijao junto a sus 11 hermanos. Fue ingeniero de sistemas del Banco de la República durante más de 17 años. Se casó con Luz Pilar Vargas, astróloga y artista, con la que tuvo 2 hijos, Alejandro y Carlos, y un matrimonio que duró muchos años antes de que decidieran tomar rumbos diferentes. Siempre fue un deportista y caminante incansable. Yo también tengo un recuerdo de mi papá siempre pedaleando con unos rodillos que hacían mucho ruido en la casa. Entonces cuando eso arrancaba los domingos o por las noches y eso, todo el barrio sabía que mi papá estaba dándole al rodillo. Y pues nada, tengo como recuerdos de mi papá de caminante. Él se paraba en cualquier lugar y miraba una montaña y decía, ¿qué vas a hacer hoy, papá? Y me señalaba la montaña y eso significaba que era ir a caminar.
Lentamente esas caminatas se volvieron más largas y solitarias. El Alzheimer empezaba a meterse en su cabeza y a llevarse lentamente su memoria. Hacía caminatas largas, se salía de Bogotá y nadie sabía quién. Salía a las 5 de la mañana y llegaba a las 8 de la noche. Y menos mal yo no estaba acá porque esa angustia no la vivió nadie, pero él se iba y él estaba enfermo y creo que menos mal nadie sintió esa angustia de esperarlo porque nunca iba a llegar. Cuando estábamos acostados nos envolvían la cobija. Cuando llegaba a casa siempre nos silbaba. No, muy bonito, don Lázaro siempre es muy lindo. Yo siento que es la persona más bonita que he visto en mi vida. Realmente yo empecé a conocer a mi papá cuando a mi papá le empezó la enfermedad, o por lo menos cuando se pensionó, y ya yo vi un señor que estaba viejo, siempre vi a mi papá como el superhéroe, y ya empecé a ver a mi papá viejito, y empecé a mirarlo y a conectarme con él. Lalo, ¿cómo es su vida en este momento? Pues no sabría. ¿Usted vive feliz? No. ¿Qué le impide ser feliz? ¿Ah? ¿Qué le impide ser feliz? Pues que estoy muy... ¿Está muy qué, papá? Muy qué. Un día empezó a perder cómo mover la mano izquierda, otro día la derecha, después empieza a perder una palabra, ya no sabía. Hay momentos que con mi papá yo le ayudaba a decir las palabras. Hubo un juego que él me decía y yo, caracol. Sí, caracol. Entonces fue como un juego entre los dos de eso. Un juego que se volvió cotidiano. Con su cámara siempre encendida, Alejandro fue capturando momentos únicos con su padre. Un día empacaron maletas y se fueron a recorrer los lugares favoritos de don Lázaro. Viajaron al Amazonas y a Santa Fe de Antioquia, donde se rieron, caminaron, se bañaron en ríos y siguieron caminando sin rumbo. Y se dieron cuenta que el viaje más importante apenas comenzaba. ¿Y cómo empieza ese nuevo encuentro con su papá? Pues con mucho respeto, realmente. Creo que él se ganó mucho el respeto de mi parte. Y ese héroe que yo tenía, sabía que tenía yo que acercarme, ¿no? Y nos acercamos fueron muchos abrazos, fue muchos silencios también, fue darme cuenta yo en un momento que él no se estaba dando cuenta de lo que le estaba pasando, y en el fondo a veces sí se daba cuenta, y lo único que necesitaba era una compañía que no había cultivado nunca en su vida. Ya me tiré lo que me iba a tirar. Y fueron los momentos más lindos que he vivido con mi papá, los más cercanos, cuando él empezó su enfermedad, ayudarlo a bañar. Hay momentos de don Lázaro, antes de que perdiera completamente el habla, yo creo que él empezó a volverse como un niño. Y eso significa que sus sentimientos afloraron completamente y su amor. Entonces mirar a mi papá, o comer con mi papá, o lavarse los dientes con mi papá, o aceptar una ayuda de mi papá era completamente emoción, y todo se comenzó a volver emoción, y yo creo que me defendí poniéndome una cámara en la cara y empezar a filmarlo y como a hacerle un homenaje a él, porque él me enseñó también lo que es la vida. Él es la persona más bella del mundo. Como todos los días, Alejandro sube al cuarto de don Lázaro, lo besa y se despide. Toma su bicicleta, sale de su casa y va por las calles buscando el rostro de la gente. Y es que si algo le enseñó su padre, fue buscar la bondad en las personas. Alejandro tiene 35 años, estudió cine en Barcelona, vive en Londres, París y en cuanto rincón europeo le contaron una buena historia. Su último viaje lo hizo en el invierno del 2013 a Nueva York, y 6 meses después decidió volver por tierra contando en video las historias que se encontraba de paso.
Miles de fotos y videos llenaron su cabeza y su computador y le han permitido crear lo que él mismo llama Todos Somos Buenos. Pequeños clips que exploran lo más íntimo de sus encuentros y que ya retumban en los más importantes diarios del país. Lo mío es vivir el día a plenitud. Esa es mi filosofía. No vivo del pasado ni vivo del futuro, sino del presente. Y es que Todos Somos Buenos es el reflejo de su casa, de su familia que un día ya no existía. Sin saberlo, sin ser consciente, don Lázaro no solo inspiró a su hijo a recorrer el mundo y contarlo con su lente, también hizo algo que parecía imposible. Después de 18 años completamente alejados, volvió a enamorar a su esposa. Se casaron nuevamente y comenzó una nueva historia de amor y perdón. Hubo un viaje que hicimos a Santa Fe de Antioquia y una caminata por el puente este que hay allá. Y él llorando me dijo, hijos, yo creo que ya es hora de que nos perdonemos. Y yo, ¿de qué me hablas, papá? Me dice, de su mamá. ¿Cuánto tiempo duraron separados? 18 años. ¿Y quién dice, volvamos otra vez, casémonos? ¿Cómo es esa historia? Héctor, un 18 de noviembre yo tenía un vuelo a Europa el otro día y era mi cumpleaños. Yo le dije, hey, es mi cumpleaños. Ay, se puso muy feliz, hoy es tu cumpleaños, toca hacer algo. Y yo le dije, sí, vamos a ir a almorzar con mi mamá. Y se quedó mirándome y me dice, vale. Después de 18 años Después de 18 años de no tener ningún... O sea, se pasó lo inimaginable. Y Héctor, fue el momento, yo creo que nos fuimos, recogimos a mi mamá en un taxi, ella estaba completamente dispuesta a venir con nosotros porque creo que mi mamá siempre nos ha amado también desde allá. Mi mamá jamás me dijo nada malo de mi papá. ¿Y se vieron, almorzaron y qué pasó? Era la primera vez que veía a papá y mamá juntos desde hace mucho tiempo. Y como que cogieron el rol de lo que habían hecho. Y desde ese día se volvieron a juntar. Yo me fui al otro día, mi papá y mi mamá despidiéndome en el aeropuerto. No es normal, o sea, nadie puede entender lo que significa eso, pero eso significa mucho. Me fui llorando en ese avión, me desaparecí un mes y después papá y mamá están viviendo juntos, imagínate. Lo que él quiso hacer apenas se dio cuenta de que él tenía pues una enfermedad mental realmente que se le estaba yendo la cabeza, fue querer remediar todos los supuestos errores y con pocas palabras ese día entendí que él se estaba yendo. Que los vuelva a cumplir. Mire, Alejandro es un contador de historias. Un día se despertó sin su padre, encendió su cámara y escarbó en lo más profundo de su vida para darse cuenta que existían personas buenas. Personas que, como don Lázaro, desnudaron su alma y le abrieron los ojos al lente de un muchacho que les dio un segundo de dignidad. La misma que retrata en cada segundo de cinta que ha rodado con su papá. Porque es ahí, en el silencio de su habitación, donde las palabras sobran. Alejandro sabe que don Lázaro siempre va a ser el protagonista de su mejor historia. Don Lázaro murió el 27 de enero del 2017. Y como homenaje, su hijo realizó un documental que se estrena en plataformas digitales el 21 de septiembre en el marco del Día Internacional del Alzheimer. Un adiós para siempre. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube y listo. A continuación, esperen Séptimo Día. Supuestos veterinarios estarían poniendo en riesgo la vida de sus mascotas. No se lo pierda. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.